Muy buenas noches a todos y para quienes nos ven en diferido, muy buen día tengas. Estamos en nuestra segunda edición de las pláticas CCC. Esto significa Consultoría, Capacitación y Coaching. Somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a apoyar a individuos, equipos y empresas para que alcancen sus objetivos desde distintas aristas. Y el día de hoy vamos a estar platicando con dos grandes, no solo grandes amigos, sino grandes profesionales que son Marisol y Jericó, Jericó y Marisol, sobre los temas de reclutamiento que son tan importantes en la empresa. Es la puerta de entrada para muchas personas, pero esa puerta, si no está bien diseñada, podemos meter un gran problema dentro de la empresa. Entonces, nos van a hablar de cómo hacer un gran y un buen reclutamiento. Para esta finalidad vamos a comenzar con Jerico. Ustedes saben que nuestras pláticas CCC se componen de dos participaciones muy puntuales de 20 minutos, donde vamos a ir al grano de las cosas. Y vamos a tener una oportunidad de hacer un breve momento de preguntas y respuestas. Mi nombre es Luis Pisa y yo estaré acompañándolos a lo largo de esta sesión para presentarles a nuestros oradores del día y también hacer llegar sus preguntas que pueden ir dejando en el chat. Entonces, vamos por nuestra primera plática y ponencia del día. Jericó Jaramillo es licenciado en Comunicación Organizacional de profesión y tiene maestría en Administración de Empresas. Es destacado e íntegro profesionista con más de 22 años de experiencia en la gestión de áreas comerciales, marketing y recursos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente él dirige la empresa Workus a nivel nacional, que se dedican principalmente al tema de headhunting, reclutamiento y servicios a las empresas. Jerico, es un gusto que nos acompañes y estamos ansiosos por escuchar lo que tienes que decir. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Luis, por la invitación. La verdad es que es un gusto el poder interactuar primero con ustedes, que son grandes amigos y grandes profesionales en la parte del capital humano. Pues bueno, compartir con toda la audiencia eh, sobre la importancia, en primero, del reclutamiento, ¿no? Y poderles dar tips para que se faciliten la vida cuando estén en un proceso de reclutamiento interno de sus empresas. Eh, por lo regular, las personas se preguntan qué tan importante puede ser un reclutamiento, ¿no? Y yo siempre les respondo que el reclutamiento, pues, es la parte medular de las organizaciones, es la parte más importante, porque si tú no haces un buen reclutamiento, puedes tener impactos negativos en la productividad o puedes tener aumento en el tema de la rotación o empeorar tu clima laboral, ¿no? Esos serían como los bemoles de no hacer un buen reclutamiento. Y pues bueno, voy a empezar con tips que les puedan ayudar a toda nuestra audiencia, que por lo regular en las organizaciones, em, pues hay personas que están emprendiendo y no saben cómo hacer un proceso de reclutamiento. Ya cuando las empresas tienen una estructura organizacional mucho más importante y mucho más robusta, ahí es donde se hace una inversión importante en materia de capital humano y ya tienen a un reclutador, tienen un jefe de recursos humanos, alguien que atiende al personal en la parte de staffing y nóminas. Pero bueno, aquí lo importante es que voy a hablar de temas como muy genéricos para que todos podamos entender y lo llevemos a cabo. ¿Cuál es la parte más importante de cuando yo voy a hacer un reclutamiento y para poderlo hacer sencillo, porque así lo hacemos nosotros en Workers? Primero es definir el perfil correcto. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que atendemos y pueden ser empresas grandes corporativos en donde sus perfiles tienen más de 10 años de antigüedad y eso es un gran error porque la regla en el área de capital humano indica que hay que hacer revisiones periódicas a nuestros perfiles de puesto. A esto me refiero que sería importante nosotros revisar nuestros perfiles de puesto o nuestro catálogo tipo de perfiles entre cada 3 y 4 años.
¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues hoy están abordándonos muchísimo el tema de las plataformas digitales, la inteligencia artificial y probablemente pues nuestros perfiles de puesto estén completamente fuera de eso o no, ni siquiera lo mencionen, ¿no? Y siempre hay que estar pensando en que se van a integrar nuevas generaciones a nuestra organización. Ahora, ¿cómo podemos definir un perfil de manera correcta? Ya los tiempos ya cambiaron. Ya cuando nosotros hacemos entrevistas, ya no lo hacemos haciendo preguntas de em, cómo es tu familia, cuántos viven en tu casa, si tienes focos en tu casa, cuáles son tus hobbies. Eso es lo que menos importancia tiene para un proceso de reclutamiento y sobre todo para definir un perfil correcto. Hay que abordar muchísimo la parte de las habilidades técnicas y las habilidades blandas mencionadas en el calo del recurso humano como soft skills o hard skills. Estas son súper importantes porque básicamente esta parte en los candidatos nos puede decir muchísimo de lo que nos pueden aportar en la organización y el desarrollo, el performance que también nos puedan brindar cuando estén trabajando con nosotros. También dentro de definir el perfil correcto, hay que alinear la cultura organizacional. Y a esto me refiero que nosotros debemos de empatar el ADN de nuestra empresa con la forma de pensar o la visión que tiene el candidato o nosotros. ¿Para qué? Pues para que esto empate y se lleve un proceso rápido y el candidato se adapte de manera mucho más veloz. Y obviamente definir el perfil correcto también nos lleva a definir funciones y tareas claras. Muchas veces tenemos una revoltura gigantesca dentro del perfil del puesto que no es claro para los candidatos y además no podemos hacer híbridos dentro de los perfiles de puesto porque a veces tenemos un contador que lleva recursos humanos, que ve compras, que ve el tema financiero y además lo ponen a ver flotillas, ¿no? Entonces es muy difícil para una persona poder dominar tantas cosas cuando por lo regular un perfil de puesto te permite hasta dos funciones a la vez. Ahora, el segundo paso, aquí ya tenemos nosotros definido nuestro perfil correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder atraer talento y ser una organización atractiva? Hay que entrar al tema del employer branding. ¿A qué me refiero con esto? Hay que trabajar en la reputación de nuestra empresa. Es súper importante tener website o tener redes sociales en donde nosotros podamos publicar quiénes somos, hacia dónde vamos, la misión, qué es lo que vendemos, si tenemos productos, en qué países estamos, cuáles son los logros de la organización, porque muchos de los candidatos de las generaciones Millennial y Z tienen tan rápido el alcance de la información en sus dispositivos que cuando nosotros hacemos una oferta o publicamos una oferta, lo primero que hacen es meterse a nuestras redes sociales para ver si les gusta la empresa y para ver si empata la cultura organizacional de nuestra empresa con sus ideales. También debemos de generar una cultura en redes, siempre publicar, como ya lo mencioné, cosas positivas, qué es lo que hacemos en la organización, si hacemos un trabajo social en donde apoyamos a las comunidades o apoyamos a las escuelas o somos pet friendly o estamos en una cultura del wellness, perdón, eso es súper importante el poderlo compartir dentro de nuestro employer branding. Y por último, generar una experiencia del candidato. Y esto se realiza cuando este candidato se postula y la manera en la que le respondemos, pero voy a hablar un poquito más adelante de esa parte. Otro tip que yo les recomiendo es siempre tener en mente las fuentes de reclutamiento que vamos a utilizar. Hoy tenemos en día muchísimas bolsas de trabajo, OCC, Trabajo, Indeed, Glassdoor, en fin, muchísimas. Les puedo mencionar muchísimas, pero no todas las bolsas de trabajo eh, están orientadas a perfiles genéricos, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un OCC que está orientado hacia perfiles que son mandos medios o especializados. Tenemos un CompuTrabajo que es una plataforma que nos ayuda a atraer talento genérico o de perfiles masivos como pueden ser
pues personas que trabajan en la industria manufacturera, automotriz, metalmecánica, ayudantes, técnicos y especialistas que tengan que ver con una actividad que sea muy sencilla. Otra fuente de reclutamiento que tenemos, pues es LinkedIn o LinkedIn, como ustedes le quieran mencionar, que nos ayuda muchísimo a la búsqueda de perfiles ejecutivos y que por lo regular están relacionados con la metodología del headhunting. Ahora, ya una vez que tenemos definidos eh, qué vamos a utilizar para nuestras fuentes de reclutamiento, el segundo paso es cómo vamos a hacer las publicaciones de nuestras vacantes. Por ejemplo, nosotros en Workos, para poder ser claros y poder atraer al mejor talento, utilizamos títulos claros para el poder atraer estos talentos. No ponemos, necesito un ninja multitask, ¿no? Lo que nosotros publicamos es, necesito un especialista en recursos humanos orientado al reclutamiento masivo, ¿no? Entonces estamos siendo claros con el título y cuál es el objetivo de esta persona al postularse a nuestra vacante. También tenemos que publicar dentro de nuestras vacantes, cuando hacemos estos posteos en las distintas bolsas de trabajo, pues son los beneficios. ¿Cómo me voy a postular? ¿Cómo puede ser atractiva una vacante si ya leí cuáles son las funciones y cuáles son las tareas? Pues obviamente los beneficios. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuáles son mis prestaciones? Si tengo prestaciones adicionales, tengo prestaciones emocionales. Hoy se utiliza muchísimo prestaciones de carácter emocional para las nuevas generaciones, que son súper importantes, en donde viene todo el wellness englobado y que pueden ser muy atractivos para las nuevas generaciones. Y también para el tema de la publicación, siempre incluir el lenguaje, valiendo la redundancia, lenguaje inclusivo, porque al final, pues tenemos un público muy amplio en donde pueden entrar muchísimas personas que pueden ser LGTB, pueden tener alguna discapacidad, entonces siempre hay que utilizar un lenguaje que sea para todos. Eh, Sobre la publicación de la vacante, espero que les haya quedado claro. De ahí, dentro de los procesos y los tips que yo les puedo dar, es cuando entremos al filtrado de los CVs, porque ya hicimos una publicación de vacantes muy clara. Podemos nosotros, inclusive hoy, utilizar inteligencia artificial que nos ayude precisamente a poder filtrar la cantidad de CVs que nos llegan muchas veces por una vacante, pues pueden ser 200, 500 currículums y a veces el reclutador pues no se da abasto. Entonces nosotros en Workos hemos empezado a utilizar un poquito de inteligencia artificial para poder ir seleccionando y filtrar a los candidatos con base a la mayor cantidad de ítems o de apego a lo que se está requisitando en el momento. Entonces, yo les recomiendo que si hoy no tienen una IA programada para su reclutamiento, pueden ustedes hablar con sus reclutadores y lo primero es tener los criterios claros cuando ven un currículum. Hay que abordar muy, muy bien la parte de la experiencia laboral, del tiempo que el candidato ha tenido en las organizaciones. Hay que evaluar los logros que ha tenido esta persona porque muchas veces los CVs vienen muy, muy claros y esto es muy importante. Hay que evaluar también la parte de las competencias y obviamente pues evitar sesgos. Para eso se utiliza muchísimo esta herramienta del currículum y pues una vez que ya pasaron el filtro, ya leíste súper bien el currículum, ya te gustó la persona, pues hay que entrar en materia de entrevista efectiva. Y como lo mencioné yo en un principio, hoy la metodología de las entrevistas es diferente. Hoy estamos muy, muy orientados en la parte del reclutamiento a hacer entrevistas por metodología STAR. La metodología STAR significa situación, tarea, acción y resolución. Esto quiere decir que nosotros hacemos preguntas que tengan que ver con una situación para ver el grado de desarrollo que tienen las personas en la parte de sus competencias y cómo llegaron por medio de ese proceso al logro.
Hay que hacer también preguntas conductuales para poder medir un poco, pues, las actitudes que pueda tener esta persona, la personalidad, obviamente, para ver si empata también con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Nosotros tenemos muchos clientes que para posiciones clave requieren personas que sean introvertidas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la función y la tarea es muy matemática y que está metido muy a la data y no necesitan una persona introvertida que se distraiga muy fácilmente porque socializa de manera muy rápida dentro de una organización. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y siempre en la entrevista escuchen y pregunten. Se vale preguntarle al candidato situaciones a lo mejor personales para que se pueda relajar y también entender el contexto del por qué está buscando trabajo y qué ha pasado en sus trabajos anteriores sin ponerlo en tela de juicio. Porque al final, pues todos somos humanos, podemos errar, podemos tomar malas decisiones y lo importante aquí es no juzgar y permitir una plática fluida con un candidato que se siente en confianza para poder obtener la mayor cantidad de información y al final poderlo evaluar de manera correcta. Ahora, y una vez que evaluamos por medio de la entrevista, yo sugiero que siempre dentro de un proceso de reclutamiento existan evaluaciones psicométricas. ¿Qué nos arrojan las evaluaciones psicométricas? Bueno, un resultado de una evaluación psicométrica nos ayuda muchísimo a conocer a la persona desde el aspecto psicológico. Podemos ver parte de su personalidad, podemos ver parte de las tendencias, podemos ver parte de su inteligencia, podemos ver cómo se puede desarrollar en el trabajo bajo presión, con un grupo o un equipo de trabajo, con un proyecto grande, en fin, esto nos va a ayudar muchísimo o te puede ayudar a ti muchísimo a la toma de decisión porque la evaluación psicométrica complementa muchísimo la parte del reclutamiento y así lo hacemos en Workers y es parte de nuestra garantía el poder evaluar con un 360 a todos nuestros candidatos. Ahora, ya una vez que pasó todo esta parte importante del proceso del candidato, yo también te sugiero a ti que generes experiencias del candidato. Hay eh, pues un lema que aunque el candidato no lo hayas contratado tú o no haya quedado dentro de tu proceso de reclutamiento, siempre va a hablar de ti. Y entonces es importante que dentro de este proceso de reclutamiento seas muy claro con el candidato, lo atiendas bien, generes un feedback con él para que entienda cuáles son sus áreas de oportunidad y así también tú puedas tener un proceso ágil y el candidato se vaya con buena experiencia. Al final, él está yendo a tu marca y lo importante es que él conecte con tu marca y se vaya con una experiencia positiva. Em, También recomiendo que en la parte de la toma de decisión de un candidato, siempre la tienes que basar en mucha evidencia. Uno, la evidencia que te arroja una entrevista por metodología STAR. Obviamente, la toma de decisión también es importante que la tomes con base a un reclutamiento en donde tengas por lo menos una terna, es decir, tres candidatos para que tú tengas pues sí, un proceso de comparación para ver quién es el mejor y quién empata contigo. Y obviamente, pues validar las referencias laborales, que eso es muy, pero muy importante. Ahora, y una vez que pasaste todo este proceso, eh, hay también errores comunes que podemos tener dentro del proceso de reclutamiento y que yo les diría que lo eliminen de manera inmediata, sobre todo si no tienen un proceso hecho. Un proceso largo aburre a los candidatos desisten, no llegan a la entrevista final y eso puede ser una pérdida de dinero y de tiempo para ti. Falta de claridad también son errores comunes, como ya lo mencioné, cuando tú no haces un posteo en donde venga todas las funciones, tareas, salarios, prestaciones, competencias dentro de un proceso, pues eso también es un error muy común que no se toma en cuenta y también por ese motivo muchos de los candidatos se bajan del proceso. A veces tú te explicas, oye, pero sí, sí le comenté cuánto iba a ganar, pero medio le platiqué qué iba a hacer, pues error.
Si no estamos dando información completa, esto les genera desconfianza a los candidatos y se van. Y también tener una mala comunicación con el candidato. A veces nosotros hacemos las entrevistas, aplicamos eh, evaluaciones psicométricas y no volvemos a contactar al candidato. Ese es un error muy grave y generamos una mala experiencia. Básicamente, esto es como parte de un proceso completo que ya les expliqué. Dentro de Workos hacemos todo esto, pero además de eso tenemos nosotros garantías, porque nosotros trabajamos con indicadores o KPIs, que se los voy a mencionar, que esto es también muy importante para cualquier organización, sobre todo cuando tus periodos de evaluación de candidatos puede ser muy corto. Entonces, dentro de los indicadores que yo les recomiendo que siempre los tengan aquí en la mente, que son súper importantes, uno es el tiempo de cobertura. Por favor, no prolongues tus procesos de reclutamiento porque ahí vas a perder mucho tiempo y pierdas tú a muchísimos candidatos que sean muy valiosos. También dentro de los indicadores que son importantes es el índice de rotación que puedas tener dentro de tu organización o el tiempo de garantía. Nosotros lo convertimos como garantía. ¿Qué pasa? Hoy llega un candidato y entro a trabajar contigo y se va de la nada. Esto genera un costo para ti interno. Por lo regular, la regla nos indica que una persona que está a nivel operario le puede costar a una organización más de 23,000 pesos el que ingrese a tu organización y después se vaya. El escalafón siguiente, que son los especialistas, valen 35,000 pesos, un gerente vale 52,000 pesos y un director puede costar hasta más de 80,000 pesos por el simple hecho de no llevar un buen proceso, de no tener claridad, de tener mala comunicación y esto pues se convierte en un costo de contratación altísimo. Con esto, pues ya les di algunos tips para que ustedes vayan planeando su estrategia, porque el talento hoy en día se atrae con estrategia. Recordemos que hoy convivimos cuatro generaciones. Están los baby boomers, está la generación X, están los millennials y está la generación Z, y cada uno de ellos pues utiliza medios de comunicación que son completamente distintos y además lo que es atractivo para una persona de generación millennial es poco atractivo para un baby boomer. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Buenísimo, Jericó. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. A ver, algunas preguntas para ti antes de que cerremos tu participación. Hoy tú eres una persona con mucha experiencia. Has conocido los tejes y manejes del mundo de reclutamiento, de headhunting en los recursos humanos, pero en algún momento comenzaste, ¿de acuerdo? Entonces, y en ese comienzo, digamos, de un Jericó más novel, como le llaman, o más nuevo en el mundo del reclutamiento, ¿qué errores tú viste que cometías y que tú ves que los nuevos reclutadores siguen cometiendo y que ahora con el expertise que tienes, tú podrías aconsejar de qué no hacer? Ok, pues mira, uno de los errores más comunes y que sigo viendo, y te puedo decir que lo veo en CompuTrabajo, en OCC y en LinkedIn, es que publican las vacantes, pero no tienen la información completa. A veces ponen, solicito un gerente de recursos humanos que lleve nómina, que reclute, que conozca de NOM 035 y hasta ahí, pero no ponen cuáles son las funciones completas, cuáles son las tareas, con quién interactúa, cuáles son las competencias y sobre todo, Luis, no ponen salario. Siempre te ponen que depende de tu experiencia. Entonces, cuando tú pones esa premisa, abres muchísimo el tema de la duda, ¿no? El candidato dice, bueno, ¿cómo mido yo mi experiencia actualmente, ¿no? Si vengo de una transnacional y estoy entrando a una empresa familiar, pues a lo mejor me van a pagar menos, ¿no? Porque pues yo vengo de una empresa ganando 80,000 pesos, estoy diciendo un número. Entonces, cuando tú no clarificas la parte
del salario y todo lo que tiene que ver con un posteo, pues ahí caemos en el error, como ya lo mencioné hace un minuto. También errores que siguen siendo muy comunes en el tema del reclutamiento es que no se da feedback al final de las entrevistas. Por lo regular, los reclutadores te dicen, ah, pues muchas gracias por participar, yo te hablo después y ya no hay nada más. Entonces, yo lo que recomiendo a las personas que hacen un proceso de reclutamiento, teniendo el conocimiento, ¿no? Con base a tu entrevista, finalizándola, tú le puedes decir a este candidato, oye, tú eres muy bueno en esta parte y esta parte y esta parte, pero yo veo tus áreas de oportunidad en las cuales tienes que trabajar, pues esto y esto y esto y esto, ¿no? Y como lo mencioné, esto te ayuda a ti muchísimo a que generes una experiencia positiva en el candidato. A lo mejor él no sabe que además de tú haberle dado un feedback que pudiera ser negativo en algunas partes de su experiencia, lo vayas a contratar. Entonces, si lo contratas, pues ve el feliz porque va a poder trabajar sobre las áreas de oportunidad que tú ya le mencionaste. Y si no queda dentro de tu organización, pues seguramente el candidato se va con una buena experiencia, pero además se va reflexivo pensando en qué tengo que hacer para poder ser mejor en los puntos que me acaban de mencionar. Genial, Jerico. Oye, otra pregunta. ¿Tú seguro te ha pasado que has hecho un proceso de reclutamiento muy bien hecho, ¿no? Donde le han invertido muchas horas, contratan a un gran candidato, candidata, validado, le hicieron las pruebas y al poco tiempo el candidato decide irse de la empresa porque algo no le gustó? ¿Qué casos nos puedes compartir de, sobre todo para que en las empresas que lleguen a contratar, ya sea a ti o alguna empresa de reclutamiento, pues no tiren la inversión? ¿Qué deben de tomar en cuenta hacia adentro para que si ya hicieron la inversión del reclutamiento y hacerlo bien, pues retengan el talento? Es muy buena pregunta, Luis, porque la verdad es que existen muchas variables dentro de una organización que puede generar que una persona recién contratada se vaya. Pero creo que lo primordial es tener un buen onboarding. El onboarding te ayuda muchísimo a que el candidato pueda ver quién eres, hacia dónde vas y conocer las tripas de tu operación. Si tú lo haces muy bien, el candidato se puede enamorar de tu organización y se puede quedar. Entonces, yo recomiendo que las empresas, después de contratar, hagan este proceso de onboarding. De hecho, nosotros en Workus también tenemos el servicio de onboarding y lo tenemos bajo la metodología TWK, que la aprendimos curiosamente de Yakult, porque es un proceso japonés que cuando tú tienes una persona que recién ingresa a una organización, siempre le pones a él un acting o un partner que lo vaya ayudando a tener interacciones dentro de la organización para hacerlo un poquito más rápido, se sienta cómodo ese impacto de entrar a una nueva cultura organizacional que no conoces a nadie, se haga mucho más ágil, mucho más rápido y que entre en confianza rapidísimo. Ahora, otra parte que también nos ha sucedido es que a la mejor, tú puedes contratar al mejor del mundo en tu organización, pero si tú tienes atrás un mal clima organizacional, luego lo puede detectar esta persona y por eso irse. Pero todo esto se puede prevenir, Luis, en la parte de la entrevista. Por lo regular, y estos tips se los voy a dar, es que hay que preguntarle siempre al candidato si su ideal empata con el ADN o el propósito que tiene la empresa en la cual se está postulando. Eso es importantísimo. Número dos, también tienes que preguntarle al candidato si está en algún otro proceso de reclutamiento. Esto casi nadie lo hace. Entonces, ¿cuál es el error? Yo doy por hecho que el candidato me ama a mí como empresa, el candidato entra y le llaman de la empresa en la cual él quería estar. Pues, ¿qué sucede? Pues que se va a la empresa que él quiere estar. Entonces, si tú haces esta pregunta, conoces de entrada el riesgo que puedes tener tú para que la persona se vaya. Y también una parte medular dentro del proceso de reclutamiento es ver la parte dentro de su currículum o dentro de toda su historia laboral, la estabilidad del candidato
que ha tenido en sus organizaciones. Si nosotros vemos una persona que dura 6 meses, 8 meses, un año o 2 años en una organización, sabemos que esta persona a corto plazo nos puede abandonar. Entonces, también yo les recomiendo que dentro de la entrevista que ustedes tengan con sus candidatos, es preguntar el motivo de por qué se ha movido tanto de organización, porque también se vale. Hay personas que entran a organización y el salario que les prometieron no se los dan, las prestaciones no se las dan, el ambiente no es propicio, hubo mal clima laboral, hubo maltrato, etc., etc. Y entonces hay que ponernos en contexto para poder empatizar con el candidato, ¿no? Entonces eso es súper importante. Genial, Jerico. Muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos y por tener esta primera participación en nuestras pláticas CCC de consultoría, capacitación y coaching. Es momento de que le demos la bienvenida a mi querida amiga Marisol Iturbide. Fíjense que durante 17 años Marisol ha impulsado el desarrollo de más de 100 personas en el sector asegurador, el cual representa el 8% del mercado financiero nacional. Su labor como promotora ha trascendido la simple comercialización de seguros, enfocándose en formar empresarios independientes bajo un modelo comprobado que fortalece tanto sus capacidades profesionales como sus habilidades personales. Eh, el 80% de los negocios que ha ayudado a consolidar están liderados por mujeres, en su mayoría madres responsables que hoy brindan asesoría financiera a múltiples familias, generando un impacto directo en su bienestar y estabilidad económica. Gracias a su visión y liderazgo, Marisol ha creado un ecosistema empresarial que fomenta la inclusión, la educación financiera y la autonomía económica. Es para mí un orgullo poder presentarla y que nos platique de el ramo tan rico, ¿no? Que da tantos réditos, tantos creces, pero que también que cuando no se sabe cómo hacerlo, puede provocar decepciones o algunos estrellones y topes, pero que Marisol con toda la capacidad, la experiencia, los estudios y sobre todo el empuje que tiene, ha creado éxito no solo para ella y su alrededor, sino a todas estas personas que estamos platicando. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, mi querido amigo, y gracias a todos por estar y por acompañarnos. Pues bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que comenta y nos impartió Jerico y el tipo de reclutamiento que se hace para un gran corporativo, también nosotros lo llevamos a cabo. Cuando se habla de seguros, la gente piensa generalmente en vender y en el típico vendedor que no tuvo otra cosa que hacer, que a lo mejor no le fue bien en lo que eligió de carrera y pobre, se puso a vender seguros. Para nosotros, cuando hablamos de seguros, se trata de protección, se trata de continuidad, se trata de legado. Ahora bien, lo que yo tengo que en ocasiones parece un poco complejo de explicar, lo que yo tengo es una franquicia de una aseguradora. Datos. Hay 105 aseguradoras en nuestro país. Las aseguradoras representan el 95% del medio de comercialización de los seguros, es decir, las aseguradoras desarrollamos agentes de seguros y a través de nosotros se vende el 95% de los seguros en México. Pero las aseguradoras no tienen la infraestructura para desarrollar a nuevos asesores. Eso lo tienen franquiciado a nosotros las promotorías. Yo lo que tengo es una agencia de seguros Monterrey, una especie de franquicia, y mi trabajo no está solo enfocado en vender. Mi trabajo está enfocado en atraer talento, reclutar para que vendan. ¿Vendan seguros nada más? No, la realidad es que nosotros reclutamos para que la gente emprenda, para que la gente que tiene habilidades sociales, habilidades de comunicación, que quiere iniciar un negocio nuevo, pero no tiene un capital, pueda aprovechar todo eso que tiene y entonces lo pueda exponenciar
ayudándose a él mucho, o a él o ella, porque se crea un negocio súper interesante, pero también generando un impacto verdaderamente importante en nuestro país. Entonces, todo esto que estábamos escuchando ahorita con Jericó, de estos tips tan importantes de reclutar, yo lo escuchaba y sí, la realidad es que nosotros hacemos esos procesos en micro y para cada una de las personas. La gran diferencia del tipo de reclutamiento que se hace a nivel corporativo al que hacemos nosotros en una promotoría es que nosotros no contratamos por urgencia. Nosotros reclutamos como un proceso permanente. Es decir, nosotros en DAP no reclutamos porque necesitamos gente. Nosotros reclutamos porque estamos construyendo una organización. Como bien decías, hemos desarrollado ya a más de 100 personas y nuestra organización entonces es una promotoría de la cual se han desprendido verdaderos empresarios icónicos dentro del sector asegurador. Nosotros, como promotoría de seguros y la gran mayoría de los promotores que son mis colegas, no buscamos al mejor vendedor actual. Nosotros buscamos a personas que tengan disciplina, capacidad de aprendizaje, resiliencia, hambre profesional, porque las habilidades se entrenan, pero la mentalidad no. Lo que nosotros buscamos es personas que tengan mentalidad de emprendedor, que seguramente han pasado por la búsqueda de empleos y no han encontrado esa chispa que los puede llevar al siguiente nivel. Nosotros establecemos un proceso bien estricto, somos muy dirigidos y tomamos muchísimos tips, como ahorita lo mencionó Jericó, para que nuestro proceso de selección sea verdaderamente limpio. Iniciamos con un filtro inicial muy fuerte. Nosotros hacemos de 4 a 5 entrevistas tan solo para determinar si la persona candidata y nosotros queremos trabajar juntos. Validamos realmente su nivel de motivación. Para nosotros es súper importante encontrar cuál es su hilo del descontento en el trabajo en el que hoy están. Creo firmemente que la gente hacemos las cosas por una de tres, o por más dinero, o por más reconocimiento, o por impactar a los demás. Puede ser una y está bien, o pueden ser las tres, pero sí necesitamos encontrar cuál es ese verdadero motivador, porque la motivación en ventas, pues estarás de acuerdo conmigo, Luis, la motivación en ventas no es externa, se genera por uno mismo. Entonces, trabajamos muchísimo con esa hambre de éxito que la gente tenga y que trabaje en función a su propio ritmo. A veces veo carreras en ventas que fracasan porque cuando trabajaban para una corporación, para un banco, para una empresota, pues llegaban puntualitos a su hora de entrada, hasta se quedaban tiempo extra, sacrificaban tiempo de familia por un empleo, por un sueldo. Y cuando se trata de trabajar para uno mismo, híjole, le flojeas. Y entonces ya vas a la tintorería a las 11 de la mañana y entonces ya vas a ver a tu hijo nadar. Ahora, si eso te representa interacción y áreas de prospección, bien, pero he visto carreras en ventas que fracasan porque cuando se trata de trabajar para uno mismo, ya no es el mismo rendimiento. El mismo proceso, nuestro mismo proceso de selección va descalificando a los candidatos. Otra cosa que nosotros usamos u otro elemento bien importante que nosotros usamos en nuestra selección es ser sumamente claros en de qué se trata nuestro trabajo. Y lo dijo Jericó, no ocultes cuando haces una vacante, no ocultes de qué se trata el negocio. Nosotros explicamos bien cuál es la presión real cuando se trata de ventas. ¿Qué va a pasar cuando te cancelen una cita? ¿Lo vas a aguantar? ¿Qué va a pasar cuando tus amigos ya no te contesten? ¿Qué va a pasar cuando hagas un proceso de emisión de un negocio y en el camino algo pasa porque nuestro cliente o ya no te contesta o no, o la compañía no acepta el riesgo? Nosotros trabajamos un negocio de alta tolerancia a la frustración. Somos súper claros en el nivel de esfuerzo que se requiere.
que no te van a pagar solo por ocupar una silla como en un empleo tradicional, que te van a pagar de acuerdo al nivel de esfuerzo que le vas aplicando. Hablamos, por supuesto, de esta curva de aprendizaje porque hay muchas personas que nos llegan diciéndonos que tienen mucha experiencia en venta y que han trabajado y que han colocado muchos miles de pesos. Pero este negocio requiere que hagas una pausa, un espacio en el proceso de venta que sabes y nos dejes introducir el sistema de ventas que nosotros manejamos, porque lo que nosotros hacemos son ventas transaccionales, requieren de entrevistas, requieren de negociación. También somos súper claros en las expectativas que ellos pueden esperar. El resultado a esto es menos abandono de la carrera y, por supuesto, más compromiso. Cuando hemos reclutado mal, porque evidentemente en 18 años que ya cumplimos nos ha pasado, es porque hemos reclutado desde la urgencia, es porque no hemos reclutado al perfil correcto, es porque la gente no se adapta al entrenamiento que es necesario y nosotros hemos sido permisivos. Evidentemente en 18 años hemos aprendido cómo lo podemos hacer. Ahora bien, eh, cuando hacemos una entrevista, cuando hacemos un proceso, una de las preguntas que le hago a la gente, súper importante, es, ¿qué pasaría si hoy pierdes tu ingreso? No tu trabajo, tu ingreso. La mayoría de las personas viven dependiendo de una sola fuente económica que no controla. Y eso no es falta de talento, es falta de modelo. Nosotros, cuando hacemos este reclutamiento, tenemos claro que la gente busca estabilidad y la gran mayoría de las veces buscan estabilidad a través de un empleo. Nosotros estamos buscando esa habilidad que les genere constantemente ingresos. Las empresas cambian, las industrias cambian, el dinero se mueve de manos, los salarios se estancan y el gran riesgo hoy es depender. Las personas más libres financieramente no están buscando un empleo, están buscando negocios profesionales. Nosotros de verdad que tenemos clarísimo el impacto real que se hace a través de de las estrategias financieras que colocamos basadas en seguros, del impacto real en las familias. Hacemos asesoría estratégica de cómo está hoy la gente y cómo quiere estar en sus finanzas personales. De verdad que trabajamos mucho todos los días en generar una profesión en ventas basada en la confianza. Y eso es a veces donde existe el quiebre cuando se trata de atraer personas, porque trabajamos mucho en su mentalidad, trabajamos mucho en que no sientas que quemaste todas tus naves y ahora solo vendes seguros. Es una de las carreras que tiene el secreto mejor guardado. Se gana súper bien en seguros, pero evidentemente, como en todas las industrias, pues está completamente ligado al esfuerzo. Entonces, podemos ir concluyendo que un agente de seguros como el que nosotros formamos no vende pólizas, ayuda a personas a tomar decisiones. Nosotros trabajamos con una gran marca, esta es Seguros Monterrey New York Life, y eso también nos permite que haya todo ese respaldo. Esta es una empresa que tiene una estructura súper fuerte, que está completamente basada en proceso para que cuando la gente inicia un negocio como este, tenga certeza de que si lo hace tal cual como lo estamos induciendo, como le estamos enseñando, entonces lo va a lograr. Nosotros en DAP no reclutamos vendedores. Eso es algo súper importante. He tenido varias entrevistas con empresas de reclutamiento y a veces es un poco complejo para la empresa de reclutamiento llenar el perfil porque nosotros no buscamos a personas que busquen cobrar para la quincena. No buscamos a personas que busquen un sueldo únicamente.
De hecho, en nuestro negocio no hay sueldos. Todo es comisiones, todo es bonos. Por lo tanto, la carrera que nosotros vendemos es de verdad una carrera empresarial dentro del sector asegurador. Hay marcas icónicas en Puebla, en México, los famosos broker, que iniciaron así, con un contrato mercantil, con una aseguradora, se obtiene una cédula de agente de seguros y empiezas a ver a tus contactos de tu primer círculo, de ahí vas pidiendo referidos, te vas especializando y entonces se forma una gran cartera. Las carteras de los agentes de seguros van generando ingresos del tipo residual, se heredan o incluso se venden. Es decir, la carrera del agente de seguros es es una mina que abona al negocio, que tu negocio abona a tu nivel de vida hoy, pero también al nivel de vida de tus herederos, porque cuando el agente de seguros fallece, todo lo que ha generado de comisiones y de bonos incluso, se van a heredar a quien él lo decida. Nosotros tenemos un proceso súper serio de contratación. Te decía hace un rato, pasamos por 4 o 5 entrevistas. Buscamos mentalidad, no experiencia. A veces me preguntan, ¿necesito tener experiencia en ventas? No necesariamente. Lo que sí quiero es que tengas mentalidad de emprendedor. ¿Cómo formamos a un agente de seguros? Hacemos acompañamiento pegadito durante 90 días, uno a uno. Hacemos entrenamiento comercial, desarrollamos aspecto personal, aspecto financiero, fiscal, hasta parte legal. Tocamos muchos temas de desarrollo humano porque tenemos una metodología basada por completo en la transacción, donde haya un ganar-ganar. Y para eso, pues tienes que estar bien tú para poderle transmitir al otro, que puede ser tu cliente, que derivado de tu asesoría puede estar bien. Tenemos métricas súper claras, extremadamente claras, y a veces por eso nos tachan que en esta compañía somos muy elitistas, somos muy exigentes. eh, pues creo que eso para mí hasta es bueno, es un halago, porque no cualquiera hace un negocio. Mucha gente le intenta, mucha gente, pero el propio filtro los va votando. Y entonces los que verdaderamente nos dedicamos a esto, triunfamos. No buscamos personas perfectas, buscamos personas que estén dispuestas a convertirse en profesionales y no necesiten ese arraigo de un sueldo, de un empleo. Nosotros pasamos de un asesor Nobel en sus primeros 12 meses, a un asesor consolidado en sus primeros 4 años. Puede ser líder de su propio equipo, es decir, yo soy promotora hace 18 años y tengo hoy un equipo de 59 asesores. Esta carrera es tan noble que tiene ese crecimiento para que un asesor también pueda tener su propia agencia de seguros como la tengo yo, o pueda tener una gerencia, una sucursal, incluso en otra ciudad. Nuestro objetivo no es solamente tener gente que venda seguros. Nosotros buscamos a personas que algún día formen su propio equipo de asesores, desarrollen personas, multipliquen ese impacto. Una frase que yo tengo es que nuestro país lo que necesita es más educación financiera. Y esa educación financiera, por supuesto, que la podemos dar nosotros. Este negocio, cuando estamos buscando, estamos atrayendo, no es para todos. Es para personas que quieren crecer, que aceptan aprendizaje, que tienen la humildad, aunque hayan sido expertos en ventas o hayan tenido el puesto de dirección en otra empresa, que tengan la humildad de aprender un modelo de venta, porque nosotros vendemos el rey del intangible y está completamente respaldado por la confianza. Y también reclutamos o buscamos a personas que estén dispuestas a construir algo propio. Si hoy algo de lo que estamos diciendo
en cuanto a reclutamiento, atraer personas para hacer negocios, te hace sentido a quien nos está escuchando, pues probablemente no sea casualidad, quizá en tu negocio ya no puedes crecer porque es una empresa familiar, quizá no tienes el apoyo de tu jefe, trabajas mucho y no tienes calidad de vida, quizá el sueldo ya no está a la par del nivel de esfuerzo que le aplicas y no tienes capital para emprender, pero tienes capital social, eres carismático, pero sobre todo quieres dejarte enseñar, este negocio puede ser para ti. Sí y solo si quieres conocer y aplicar un proceso. Tenemos un equipo de desarrollo, evidentemente no lo hago yo sola, tengo un equipo que hemos desarrollado y bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos del tipo de negocio que hemos creado, porque es una fuente de ingreso para familias, para solteros, también hoy es un negocio para jóvenes, muy jóvenes, recién egresados, que no se ven dentro de una empresa, que quizás los sueldos no están al nivel de todo lo que han estudiado y quieren tener este impacto financiero en la comunidad, en la gente. Y pues eso es lo que hacemos. Reclutamos personas que quieran emprender. Genial, Marisol. Muchas gracias por compartirnos esto. Tengo algunas preguntas para ti, si nos pudieras extender un poquito más Claro, de lo que nos platicas. Lo que empezaste diciendo es que justamente hay ciertos prejuicios, ¿cierto? Respecto a todo el tema de los asesores de seguros. Y lo que encontramos es que sí tenemos una diversidad, ¿no? De ofertas. ¿Qué es lo que tú consideras que principalmente marca la diferencia y por qué es tan estricto tu proceso frente a lo mejor, sin mencionar otras marcas, pues la competencia que a lo mejor no es tan estricta, ¿no? Tan puntual, que es un poquito más laxa? O sea, ¿en qué marca la diferencia de tus procesos de reclutamiento? ok. Porque la gente cuando llega con nosotros tiene una alta expectativa. Entonces, para nosotros esa es una gran responsabilidad, el no hacerles perder su tiempo ni hacernos perder el tiempo a nosotros. Por esa razón es que nuestro proceso durante las primeras entrevistas es un filtro puro. Si la persona no embona con nuestro perfil, somos sumamente rápidos en decirle, no, este negocio no es para ti, porque si están esperando dinero rápido, rápido una quincena, no va a ser así. Si están esperando que nosotros vendamos por ellos, tampoco va a ser así. Y si van a trabajar solo 3 horas al día o lo quieren como mientras encuentran el trabajo de sus sueños, les pregunta, me gustó lo que decía Jericó, preguntamos mucho si tienes otro proceso en este momento, con qué otra empresa te estás entrevistando. Esa pregunta me encantó que un profesional del reclutamiento también la realice y la recomiende, porque necesitamos saber cuál es su expectativa y si la podemos cumplir pronto. Creo que esa es la diferencia. Buenísimo. Oye, y hemos hablado de los réditos, ¿no? Que finalmente cuando tú haces un buen reclutamiento y la persona empata muy bien con el tipo de empresa, con su filosofía, se aprende la metodología, le puede ir súper bien. Pero seguro también has tenido experiencias donde a pesar de haber hecho tus controles, la persona no te funcionó muy bien. Entonces, ¿cuáles tú ves ya a la distancia que puede ser la diferencia entre que una persona te funcione y no? ¿En qué cosas habría que estarse fijando adicional a todos, digamos, tus candaditos, ¿no? de reclutamiento? Claro. Me das la pauta para comentar también el apoyo de la familia. Es súper importante que un factor de éxito en este negocio es que la familia sepa exactamente qué va a hacer el candidato asesor, que nos conozca y que le dé su apoyo, porque
como hay una alta tolerancia, como se requiere una alta tolerancia a la frustración por el nivel de rechazo que existe, se tiene que fortalecer todo el tiempo la mentalidad, pero no solo desde nosotros, sino también cuando llega a su casa. Entonces, ese también es un factor súper importante. Si la familia o su círculo cercano no le está dando respaldo, muy probablemente no va a funcionar. También otra cosa que hemos visto es, y híjole, lo voy a decir así, la soberbia que existe de pensar que ya lo sabe todo y que vender seguros, así en toda la extensión, es súper fácil y cualquiera lo haría. Eh, Necesitamos que se bajen de su, de su Pedestal, alta digamos. experiencia, exacto, que traen de sus aquí arraigos a que yo era director de no sé qué. Sí, pero hoy estás en este punto y todo lo que has aprendido hoy puede funcionar para potencializar. Ok. Oye, y Esas dos. una última pregunta, Marisol. Entonces ya hablamos del reclutamiento, ¿no? De cómo hay que ser muy estrictos para seleccionar a las personas indicadas. Y ya también nos hablaste de que hay factores casi medioambientales, como puede ser la propia familia, que a pesar de un buen reclutamiento, puede hacer que la permanencia tambalee. Entonces, una vez que tú te das cuenta que la persona a lo mejor no está funcionando como se esperaba, ¿qué medidas has tomado para recuperar a esas personas y que toda esa inversión hecha en el reclutamiento te rinda y sobre todo para la persona, ¿no? O sea, que no se desmotive, que no se Claro. desanime y que se mantenga en ese compromiso. Eh, Hacemos mucho desarrollo tipo coaching. Yo estoy certificada como coach. eh, y cuando veo que la persona tiene alto potencial, que tiene círculo social para poder expandir su prospección y su negocio, y sobre todo si quiere dejar ayudar, personalmente entro en un proceso de coaching para volver a encontrar la razón del por qué hacerlo o me apoyo en profesionales que nos ayuden a encontrar esas razones. Y voy a hacer el comercial sin que yo sé que sin que me lo pidas, pero tú, Luis, has participado con nosotros en cuando ya mi capacidad de coach no es suficiente, entra el coach profesional como tú, financiado por DAP, para desbloquear eso que les hace falta y entonces llegar al siguiente nivel. Y pues lo hemos logrado, pero depende, por supuesto, de que el candidato lo quiera hacer. O sea, es una inversión de miles de pesos que le ponemos a su disposición y pues por supuesto depende de que lo quiera hacer. Totalmente, iba a parecer amañada la pregunta, eh, Sí, pero sí, pero no, yo sé que tú has hecho varias cosas y justo por eso preguntaba, porque me queda claro que no todas las promotorías invierten no, digamos, servicios que además son ajenos a la empresa, no te recurren mucho a lo que es propio de la empresa, a los mismos instrumentos y casi siempre se van por los motivadores materiales, bonos, tablets, viajes, y me queda claro que en DAP lo hacen diferente. Una de las experiencias que hemos tenido es pues lo mismo que contratan otras empresas, tú lo contratas y tienes otros métodos y otras técnicas. Así que felicidades por eso, Marisol. Muchas gracias. gracias por compartirnos, porque aunque no todo el mundo se dedique a lo mismo que tú, seguramente hay gente aquí que sí necesita equipos automotivados, ¿no? Autónomos, autogestionados, y que les puede servir mucho todo este material que tú nos has dado. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Y es así como llegamos al final de nuestra segunda charla, de nuestra segunda plática de CCC, ¿eh? Capacitación, consultoría y coaching. Aprovecho para invitarlos, y aquí nuevamente está bien amañado este moderador, pero la siguiente plática que vamos a tener en marzo, el 18 de marzo, vamos a tener de invitada a Gaby Mora, que ella es experta en todo lo que tiene que ver con diagnóstico y con competencias.
Entonces, va a estar buenísima su ponencia, diagnosticar por feeling o por certeza, que esa es la dicotomía que tenemos en las empresas. ¿Cómo definimos el potencial de la gente y sobre todo el plan de desarrollo? ¿Lo hacemos porque nos late, por feeling, o será que podemos contar con instrumentos que nos den certeza para saber qué medicina dar? Y a continuación yo voy a tener el gusto de complementar con intervenciones efectivas para habilidades blandas. Ya nos mencionaban tanto Marisol como Jericó que las soft skills son muy importantes, pero la manera de desarrollar una habilidad blanda no es la misma que una habilidad dura. Vamos a platicar con eso y te voy a dar algunos tips de cómo diferenciar primero las habilidades y segundo, cómo hacerle para desarrollarlas. Así que ahí está. Nos vemos en marzo. Gracias a todos los asistentes. Gracias nuevamente, Jericó, Marisol, Marisol y Jericó. Y ¿dónde, antes de irnos, dónde los pueden contactar en caso de que quieran platicar más con ustedes, les hayan quedado dudas, quieran ahondar en un tema? Jericó. Bueno, a mí me pueden contactar si quieren directamente desde mi WhatsApp, que es 22 21 13 10 28, o a mi correo electrónico, que es jerico.jaramillo@workos.com.mx, en donde también pueden entrar a la página www.workos.com.mx, o en mi LinkedIn, así me encuentran como Jericó Jaramillo. Ahí subo muchísimo contenido que tiene que ver con la materia del reclutamiento y el headhunting. Genial. Marisol, ¿dónde te pueden localizar a ti? Claro que sí, pues nosotros estamos en nuestras redes sociales, @da.promotoría. Listo. Pues nosotros estamos en nuestras redes sociales, @da.promotoría. Estamos en TikTok, en Instagram, en LinkedIn también. Y por supuesto, pues nuestros números, WhatsApp directamente yo, 22 25 05 28 66, o con nuestra área de reclutamiento y selección con Mitch Nochebuena, y su número es 22 16 67 78 39. Genial, Marisol. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en marzo para nuestra tercera charla CCC. Hasta la siguiente. Muchas gracias.